Oyen a mí, por boca de una vieja amistad, la noticia de la venta del fundo de doña Eulalia. Un escalofrío me recorrió hasta la médula. Quizá esto marque el fin de un proceso ya demasiado largo, o quizá precipite un final aún más triste. Vuelven a mí las imágenes de entonces y escucho unos murmullos que creía haber silenciado. Guardo entrañables recuerdos de esa antigua casa. Puedo ver aún la confusión de pasillos y habitaciones, casi una docena de ellas, construidas para albergar a la enorme prole de la que doña Eulalia era la última superviviente. Antes de hablar de esos días, debo confesar mi admiración por la historia de la familia de doña Eulalia. Nunca pregunté a mis padres por qué me tuvieron, pero era una pareja destinada al fracaso. Por eso, nunca estuve seguro de si fue un intento por recuperar un primer amor o de si fui tan solo otro accidente. Doña Eulalia, por el contrario, nunca vio ante sí el fracaso. Había construido una familia y, para esta, un hogar. Su marido salió de su vida cuando ella era muy joven y, a pesar de esto, con 5 hijos más 1 por nacer, pudo lograrlo. Él era un vulgar gandul, una clase desgraciadamente común que, según parece, habría tenido un amorío con la hija de un rico criador de pollos. Doña Eulalia era una mujer de carácter y se las arregló para deshacerse de su marido luego del escándalo. El padre de doña Eulalia dejó estipulado que los terrenos que él había adquirido durante una vida de diligencia y habilidad para los negocios se debían repartir equitativamente. La casa, no obstante, quedaría para su propia viuda y para la primera de sus hijas que enviudase. Sus 5 hermanos y 3 hermanas no opusieron mayor resistencia a que doña Eulalia se adjudicase el título de viuda. Después de todo, ella era la más joven y había sido, para ellos, tanto una hermanita cuanto una especie de primera hija. El más viejo de los hermanos asumió el papel del patriarca y saldó el asunto. La más pequeña de las hermanas sería a cargo de la madre y tomaría posesión de la casa. Doña Eulalia heredó de su padre una nariz aguileña con excelente olfato para los negocios. Luego de un periodo de honda carencia, durante el cual ella tuvo que saldar las deudas en las que, a su nombre, había incurrido su marido, logró hallar tranquilidad monetaria. Más aún, y para sorpresa de muchos, yo incluido, aumentó, mientras sus fuerzas se lo permitieron, los bienes y la heredad que habrían de recibir aquellos que la sucedieron. Tuvo el juicio de inculcar buenos valores a sus niños y de recoger el gran beneficio que son los hijos agradecidos. Por esto, a pesar de la diáspora familiar, muy común en provincianos ambiciosos, cada verano la familia se reunía en la casa de doña Eulalia, cada año con más miembros y con más historias, haciendo de la finca un lugar fresco y movido, muy del agrado de los primos más pequeños. Yo mismo tuve el privilegio de disfrutar de estas estancias. Ya desde mi primera infancia se me podía tomar por pusilánime. A pesar de mi falta constante de entusiasmo, pude hacer amigos valiosos, los cuales conservo hasta estos días. Uno que, sin embargo, me hace especial falta es mi querido Gabriel. Estuvo en mi vida desde el instante en que me consta, en efecto, que la estaba viviendo. Se trata del primer episodio en que mis recuerdos se convierten en una narración más que una serie de escenas perdidas en la niebla de una memoria frágil. Fue el primer día de mi escolaridad. Mi madre insistió en que debía ir a un internado desde el momento en que fuera físicamente capaz. Así, con 4 años, solloceando y gimoteando, mi madre me abandonó en la puerta del colegio. Ya eres un niño grande, las niñitas lloran, fue lo que me dijo al dejarme solo. Lo siguiente que veo es estar sentado en solitario junto a una mesa. Entonces Gabriel me invitó a la suya. Su amistad fue la primera y la más importante. Desde ella pudo hacerme otros amigos que supieron reemplazar a Gabriel con el tiempo, pero no ignoro mi deuda con él y con un recuerdo constante espero pagársela. Entre los amigos que conocí gracias a Gabriel se encuentra su hermano Gerardo. Debo detenerme para hablar de nosotros 3.
porque fuimos la mutua compañía en los mejores veranos que pasamos donde doña Eulalia. De los dos hermanos, con quien más me llegué a relacionar fue con Gerardo. Su temprana mesura y sobriedad fueron un ejemplo para mí. Teníamos un carácter afín, a pesar de que era 2 años mayor que yo. Es bien sabido que en la infancia 2 años son 2 décadas. Creo que estaba destinado a ser un buen padre. Desde que Gabriel nos presentó, me tuvo siempre en alta estima. Era peculiar su capacidad para dispensar equitativamente la crueldad infantil con un paternalismo precoz. Podía convencerme de que arrojásemos arena a un compañero desagradable o desvalido, pero, ante el juicio posterior, admitía haber sido la mente detrás del crimen. Quizá mi complexión delicada le causaba ternura. Gabriel, por otra parte, era un niño intrépido y receptáculo de una energía febril que destacaba incluso entre los jóvenes. Un día decidió que debíamos realizar una redada en un huerto de manzanas. No puedo recordar cómo consiguió asusarnos, pero una decena de nosotros lo siguió a pesar de las consecuencias. Episodios similares pueblan nuestros primeros años de amistad. Recuerdo cuando Gabriel sugirió que fuera con ellos a pasar el verano. Mi madre no quería dejarme ir, pues pretendía castigarme por una ofensa que no logro recordar, tal vez una imaginaria. Mi padre solo se quejó del posible precio de la estadía y convenció a mi madre de darme permiso, ya que era costo cero. Nos fuimos en auto. Fue mi primer viaje largo. Desde entonces he soñado con la metamorfosis del paisaje, de la ciudad al desierto y del desierto a la tupida selva. La carretera se fue achicando. De pronto nos rodeaba una insondable espesura de añosos robles rojos y blancos, multitud de caducifolios y una confusión nerviosa de hayas, notros, ramas y hojas ornamentadas con el vivo color de acacias silvestres. Cubiertos por el sol de mediodía, avanzamos hacia un cuerpo de nubes. Al poco andar, nos sumergimos en un mar de niebla. Parecía que la tormenta estaba enclaustrada en un domo de cristal y que nosotros habíamos osado romper su soledad. Las gotas de agua golpeaban furibundas el parabrisas y las ventanas. Mi corazón se encabritó al sentir su violencia. Pensé que los vidrios llegarían a romperse. Luego ascendimos por caminos zigzagueantes hacia un pueblo perdido entre los árboles. Este parecía haber sido construido sobre el cadáver de una serpiente que, en sus estertores, esparció por el cerro un par de casonas viejas alrededor de las cuales surgieron varias casitas con angulosos techos de teja. Había un pequeño almacén azul donde pasamos a comprar unos dulces espolvoreados. Hicimos un desastre de los asientos traseros. Mis primeros recuerdos de la casa se confunden con todos los otros. Puedo evocar de nuevo los sentimientos que me causó la caminata empinada hacia ella y vuelve una imagen difusa de unas totémicas murallas de ladrillos descubiertos que el clima matizó de manera desigual y un alto gablete delineado por una cornisa, sencillo y severo. Fui profundamente feliz. La novedad me hace mencionarlo a raíz de mi primera visita, pero se puede decir lo mismo de todas las otras, incluso de la última. La claridad de la imagen se pierde entre las risas, el fango, el río y el inmenso paisaje con sus ecos floridos. Lo que no se confunde y permanece en mi mente con plena claridad de esta primera llegada fue una frase peculiar que me dijo la propia doña Eulalia. No hables con doña Eulalia, hasta los fantasmas le temen a doña Eulalia. Fuera de este episodio, la vuelta a mi casa está mucho más viva. La recuerdo poblada de un rojo sanguíneo. Los días se hicieron cada vez más fugaces y pronto anochecía a las 6 de la tarde. El otoño terroso y su crujiente hojarasca, el invierno gris y la primavera temperada volaron para dar paso a un nuevo verano. Ahora yo pedía ser invitado e imploraba a mis padres aceptar la invitación. Gracias a mi entusiasmo, el entusiasmo de Gabriel y la gentileza de doña Eulalia, estas vacaciones se hicieron costumbre. Mis padres deben haberse contentado con quitarme de sus asuntos por un mes. Recuerdo el asunto de mi madre, se hizo cercano a un colega y que mi padre cayó postrado con un agudo caso de neurastenia, que demostró que algo de mi alma venía de él.
La casa de doña Eulalia se construye en mi memoria con piezas obtenidas en varias visitas, las cuales, entrelazadas con mis experiencias posteriores, forman una imagen vívida. Siento que estoy caminando por sus pasillos y salones. Al entrar, uno se encontraba en un vestíbulo al estilo de los hermanos Adam, egregios arquitectos que parió Albión. Las paredes blancas ornamentadas con cenefas de arabescos dorados en los que se representaban palmetas o pétalos de madreselva. También había medallones enmarcados y urnas. Al fondo, el vestíbulo terminaba en un ábside en cuyo centro se hallaba una puerta enmarcada por 2 pilastras de capiteles coronados con guirnaldas y cintas de bronce. El piso en esta parte de la casa era parqué descubierto, muy manchado por el paso del tiempo. Más de una vez me deslicé sobre este cuando estaba encerado. El cielo era de un turquesa pastelado y sobre este también se emperteaban viñas esculpidas en blanca escayola y dispuestas en patrones concéntricos. El intradós de la bóveda sobre el ábside era de un tono menta más profundo y sobre este había patrones también esculpidos, pero cubiertos con papel de oro o de oropel, desde los que resaltaban las figuras de joviales ninfas y de sátiros curiosamente femeninos. Esta increíble ostentación desentonaba con el resto del primer piso, que hacia el comedor se vestía de madera y hacia la sala de estar cubría sus paredes con papel tapiz, en ambos casos dejando de lado la piedra y el mármol. Doña Eulalia me dijo alguna vez que su abuelo tenía la ambición disparatada de convertir el pueblo en un núcleo económico huyente y la casa en un foco importante para la vida social. De estos sueños solo quedaba el vestíbulo, brillante y vivo como el mismo sueño. Al seguir la puerta en el ábside, uno llegaba a la sala de estar. De esta recuerdo con detalle la chimenea, que tenía la forma de un frontispicio griego, sostenido por 2 cariátides, una a cada lado. El entablamiento lucía un friso cubierto de motivos florales, en cuyo centro se tocaban 2 sátiros peculiarmente andróginos, que sostenían entre ambos un escudo. En una esquina se encontraba una consola sobre la cual había un peculiar edículo bruñido en ormolú, que contenía una estatua pintada de San Gabriel Arcángel. A la derecha del vestíbulo se hallaba el comedor, en medio del cual había una mesa enorme construida en una manera oscura, cuya superficie brillaba con patrones en taracea de ámbar. Las sillas eran altas, mis pies no alcanzaban el piso. El techo representaba otra de las deliciosas excentricidades de la casa, pues se trataba de un rústico plafón a la française, como el que cubre la galería de los siervos del palacio de Fontainebleau. Tras la cabecera de la mesa, colgado en la muralla, llamaba la atención el cuadro de un ciervo blanco junto al lago. Había más pinturas en el salón, pero esta era mi favorita. El blanco gobernaba la escena con los acentos del sol sobre el agua tersa y las hojas de los juncos. Las pinceladas sugerían el lago diáfano y el follaje que poblaba el fondo con muchas verdes, azules y marrones. Casi al centro de la pieza se encontraba el monarca de la espesura, el rey cisne. Su plumaje brillaba con mayor albura que el resto de las chispas de luz, dándole un halo de pureza y majestad. A la izquierda del vestíbulo estaba el Sancta Sanctorum de doña Eulalia, la biblioteca de la casa. Solo llegué a ver su puerta de caoba con paneles de papel maché pintados con diseños barrocos y enmarcada en un alfiz blanco que, aparte de 2 figuras en las enjutas, no tenía pinturas u ornamentos. Nunca se nos dejó entrar, aunque lo pidiéramos de la mejor manera. Doña Eulalia tenía prohibido a todos los niños, incluso los primos más grandes de Gabriel, entrar a la biblioteca. Es más, la única persona que vi entrar, además de la propia doña Eulalia, fue la madre de Gabriel, y solamente porque doña Eulalia le ordenó entrar. Estaba llorando, recuerdo ese día, el peor día de la madre de Gabriel, y sin embargo la estoy viendo salir de la biblioteca con el maquillaje corrido por las lágrimas,
pero con una sonrisa. Lo que hace aún más fantástica esta fachada opulenta es que el resto de la casa descendía abruptamente a lo rústico. El dormitorio principal estaba en el primer piso, donde doña Eulalia dormía. Solo este guardaba la ostentación que relucía el resto del primer nivel. El segundo estaba construido casi por completo en madera. Creo que había originalmente 4 dormitorios, pero estos se habían subdividido con tabiques para contar con 8 en total. En cada uno de estos había 2 altos catres de bronce y junto a cada uno de ellos un velador. El interruptor de la luz estaba entre ambos catres. Los dormitorios estaban revestidos de un papel floreado, un tanto descolorido. Cada uno tenía su peculiaridad. En donde dormían Gerardo y un primo suyo, había en la pared un busto de una mujer. Se trataba de una escultura tallada en madera por la madre de Gabriel. El rostro fue concebido para representar un sentimiento de paz, pero a nosotros nos resultaba espantoso. Tomamos prestado una boina de dueño anónimo a perpetuidad para poder cubrirla. De lo contrario, a Gerardo le resultaba imposible estar en paz en el dormitorio menos dormir, en el que dormíamos Gabriel y yo. Por alguna razón incomprensible, había una mesa frailera con 3 sillas por lado. También se nos concedió, por afortunado azar, el privilegio de contar con una ventana. Esta daba hacia el terreno detrás de la casa, un lugar agreste que parecía encantado. A los niños se nos permitía jugar en los lindes del bosque con expresa prohibición de entrar en él. Alguna vez un primo díscolo intentó romper esta regla. No solo se ganó un duro regaño, sino que sus vacaciones terminaban allí, para él y su parentela directa. La severidad de este castigo resultaba fascinante para Gabriel. ¿Qué tendrá el bosque que hace que los grandes se enojen tanto?, me dijo un día en que caminábamos siguiendo el paso de un arroyo de regadío. Gabriel, por favor, ni se te ocurra. Le voy a decir a los papás cuando volvamos y todos nos tendremos que ir, le respondió Gerardo. Él siempre estaba para limitar la peligrosa libertad dentro del espíritu de su hermano. Yo caí presa a esta misma curiosidad y con velado entusiasmo prestaba oreja cada vez que el tema del bosque salía a discusión. Se mencionaba en la mesa y rápidamente se callaba con desaprobación. A veces se nos escapaba en medio de la cháchara y se nos censuraba si se nos oía. Escuché o vi a todos los grandes refunfuñar o hacernos callar a los niños más de una vez. La única que no parecía molestarse era doña Eulalia. Me sorprende la claridad con la que veo a Gabriel, sus ojos perdidos en el bosque, ensimismado frente a la ventana. El sol de verano estaba sanguíneo al perderse en el horizonte de occidente. «¡Ven, ven! ¡Ahora, ya!», exclamó mi amigo. Me abrazó y juntó con fuerza mi mejilla con la suya mientras apuntaba con el dedo. La noche se había descogido y empezaban a encenderse las estrellas. La luna aún no cubría el paisaje con su azul, por lo que el bosque yacía oscuro, excepto por el punto al que Gabriel apuntaba con tanto entusiasmo. En medio de unos cerros podía verse claramente una luz. «¡Eso debe ser!», Gabriel no disimuló su entusiasmo. «Lo que sea que no quieren que veamos en el bosque lo estamos viendo ahora. No puede ser», rió. «El claro de las cosas muertas». Así le decía a mi mamá cuando era chica. La abuela le contó que ahí se juntan los brujos. Dicen que se levanta un templo que es un árbol y que todo alrededor muere hasta que el templo se hunde en la tierra. ¿Crees eso?, dije. «Obvio, lo estamos viendo». Él irradiaba energía. Pensé que saldría a correr en ese instante. Nos quedamos perplejos mirando cómo esta luz comenzaba a brillar con más fuerza. Trepó por la tela de la noche y pasó a rielar como la luna sobre el mar. Lo que ahora comprendo como algo siniestro nos pareció hermoso. No recuerdo cuánto tiempo pasamos juntos mirando la luz mutar, cubrirse de un halo rojo, coronarse de figuras sombrías y luego desaparecer. «Tenemos que encontrar eso. Mañana, cuando salgamos a jugar, tratemos de encontrar un camino», ordenó Gabriel. Por primera vez estaba determinado no solo a no seguirlo, sino a impedir a toda costa que llevara a cabo sus planes. Algo cambió a mi parecer, si no, yo no estaría aquí y quizá él sí.
Comienzo a recordar con claridad. Escucho unos murmullos que creía haber silenciado. Veo cómo me deslizo hacia la puerta y luego avanzo por el pasillo. No logro precisar dónde iba, pero sí donde terminé. En el pasillo vi encenderse una luz, la luz de una vela. La silueta huesuda de una anciana inmensa se cubrió del brillo. Caí al sueño. Doña Eulalia me miraba y, deslizándose sobre la madera, así como yo siento haberlo hecho, se detuvo a mi lado. De mi boca se escaparon las palabras. ¿Qué es eso que brilla en el bosque? ¿Ese es el claro? ¿Te atreves a hablarme? ¿Puedes escucharme? No sentí el miedo que debía haber sentido. Sí, doña Eulalia, la escucho. ¿Por qué no puedo hablarle? La anciana entrecerró los ojos, mira fijamente mis pupilas, y supe lo que era una pupila. Obedecí y me levantó del piso con su mirada. Doña Eulalia soltó una carcajada que debería haber despertado a todos. No puedo creerlo, tanto potencial desperdiciado en un varón, aunque mi niño escucha con atención. Acercó su rostro anguloso al mío y me susurró en el oído la palabra atención. ¿Entendiste lo que dije? Sí, doña Eulalia. ¿A qué le debo prestar? Su mano fría tapó mi boca, sus dedos hirieron mis mejillas. No lo repitas. Si mañana te acuerdas de esto, sepárate de tus compañeros después de almuerzo. Me vas a encontrar en la puerta de la casa. Y desperté. Le conté a Gabriel lo que había pasado esa noche. Él me preguntó por qué le tenía miedo a su abuela, el miedo suficiente como para tener pesadillas así. Yo me quedé dormido antes que él, pero quise comprobar si había estado soñando, si acaso fue algo más. Después del almuerzo le dije a Gabriel a Gerardo que iba a ir al baño antes de salir y me escabullí en dirección a la puerta principal. Allí estaba doña Eulalia. «Hola», la saludé temeroso. «Y no eres ni mi hijo ni mi nieto. Lo que es peor, entiendes de lo que estoy hablando». Ahora sí lo entiendo, después de tantos años, lo entiendo. Su voz resuena en mi cabeza. Nuestra conversación está ocurriendo ahora mismo, mientras escribo. Lo que viste anoche lo viste con Gabriel, pero él no percibió lo mismo, aunque sí lo suficiente. El templo errante, sí, yo lo vi con mi madre, y entendí que no podría irme nunca de esta casa. Mis hermanos no lo vieron, y pudieron hacer sus vidas lejos de aquí. Como no lo vieron, nunca se enteraron de que existía, pero tú sí. Tu cabecita de niño no entiende, pero tú me escuchas lejos de aquí y de ahora. Y, cuando lo desees, volverás a estar conmigo bajo el dintel de esta puerta. Frente a mí, mientras escribo, la anciana se ríe y acerca. «Ah, me vas a hacer daño a mí y a la gente que amo, pero será mejor a largo plazo, mucho mejor. Pero no lo veo con plena claridad. Vamos a tener que seguir esta noche», dijo, y su talante cambió. Vuelvo a ser el niño que recuerda. La anciana inmensa se encorva sobre mi cabeza. «No le dirás a nadie». Un corazón cayó presa de un profundo desasosiego que solo podía medirse con mi inmensa expectación. Cerraba mis ojos con fuerza, esperando despertar y que fuera de noche, la noche que debía pasar junto a doña Eulalia. Esperaba descubrir los secretos que no se atrevió a decirme hasta que supo que yo podría soportarlos. Jugué sin entusiasmo. Muchas veces me alojé para poder pensar y cuando vi que el sol caía en su rojo andar me emocioné. Gabriel estaba confundido, quise decirle, pero las órdenes de doña Eulalia eran más poderosas que mi voluntad. Tomé 11 sin hambre. Escuché la cháchara sin atención. Subí a mi habitación antes que todos y me senté junto a la mesita de fraile a esperar el llamado de doña Eulalia. Pensé que debería mantenerme despierto hasta la madrugada, pero el mundo a mi alrededor se detuvo y cambió el color viejo del papel tapiz por un gris macilento de ceniza. «Ven», escuché claramente la voz de doña Eulalia y mi cuerpo obedeció antes de que pudiera procesar la orden. Al abrir la puerta de la habitación, contemplé con horror que el mundo afuera había cambiado. El segundo piso y su estructura de madera fue reemplazado por un largo pasillo cercado por ruinosas columnatas.
Aquellas que aún contaban con capitel las ornaban curiosos astrágalos, cuyas figuras resultaban difíciles de reconocer para los habitantes de esta tierra y estas eras. Me deslicé sobre los derruidos adoquines, mis pies flotaban a escasos centímetros de la piedra. Arribé a lo que fuera un magnífico peristilo elevado entre las nubes. Desde allí fatigué el paisaje y me encontré con un caos de ruinas de lo que sentí en mi corazón había sido un palacio imperial y una capital olvidada. Las calles aún conservaban los despojos de la tierra y vida que trajeran las lluvias. Todo lo demás yacía despejado, solamente al resguardo del tiempo en su infinita vigilia. Mis ojos recorrieron todo el plano de la anciana urbe. A lo lejos, muy a lo lejos, divisé la estructura de un templo que manteníase preternaturalmente vivo. A pesar de la desolación circundante, nadie podría haber conservado en prístino orden y pulcritud el claro crepidoma. Se veían limpios los escalones de mármol, sus alhajas, sus decorados de oro. ¿Acaso se trataba de un organismo, de un árbol de piedra y metales? Ese era el templo errante. Allí estaba, en su lugar de origen, antes de perder su patria. Creí que se trataba solamente de la tumba de una época. Empero, allende las ruinas de la ciudad principal, pude distinguir con claridad muros almenados correspondientes a una era distinta al resto del conjunto. El aire de esta tierra me llenaba de nuevos saberes y me susurraba al oído esta antigua capital imperial había brillado por milenios y que, si me perdía entre sus calles, podría reconocer ruinas construidas sobre ruinas, cuyo lugar en el tiempo era tan extenso entre ellas como el mío frente a este paisaje. Un joven curioso habría mirado el basamento marchito como yo estaba mirando los restos de ambos desde el peristilo perdido entre las nubes. Mis pies tocaron la piedra y, al trocar el paisaje por el empedrado frente a mis ojos, supe que los patrones del piso, alicatado con alabastro y lapislázuli, representaban ignotas constelaciones. Hijo mío, tú, hijo de la luz, que eres fácil de persuadir, brillante y luminoso bajo la luz del alba, si no fueses digno, estarías muerto, clamó doña Eulalia. De pronto se presentó despojada de su forma de vieja. Llevaba el atavío de una criatura hermosa, femenina y agreste, pero de horrenda cornamenta, enorme y enjollada de ojos oscuros. Ahora el fuego de las viejas multitudes te llama a vencer. Estas claras estrellas te marcan aquí el porvenir, continuó doña Eulalia, levitando soberbia entre las nubes. Caí de rodillas y clavé mis ojos en las perdidas constelaciones de piedra. ¿Qué quiere de mí? No soy nada, no soy nadie. Devuelva a mi cuarto y deje que volví a este lugar. Doña Eulalia se me acercó, tierna y protectora. Acarició mi mejilla con la frescura y delicadeza de la que mi madre quiso vetarme para siempre. No, mi joven mente, mi joven lengua, no temas. Este antiguo paraje que se expande frente a ti no lo he traído yo. La magia que corre por tu ser te ha revelado el mundo en que yo habito. Mi poder es formidable y no existe mortal que se resista a mi voz. Pero tú, mi pequeña criatura, puedes lograr maravillas iguales a las que profiero yo. Empero, a causa de tu talento precoz, llegarás aún más lejos. Ella, la diosa Ciervo, que es el orden frente al caos de Nyarlathotep, nos llama a levantar su culto una vez más sobre esta nuestra tierra, yerma de espíritu. Tu predecesor, el imprudente Morgi, condenó el culto de la diosa a la extinción, dejando a la vieja hiperbórea presta a la ruina, sumida en el culto herético de Xotaquá. Pero tú, mi joven pupilo, te convertirás en el padre de las nuevas hermanas y en mi padre, como líder del culto tan nuestro que, firme en cada fibra de carne de nuestras auroras, es un solo cuerpo, postrado en humilde y sumisa devoción. ¡Oh sumo sacerdote de la todopoderosa y sanadora Yundé, el único varón que conocerá nuestros secretos!
y me eché hacia atrás, minado de toda fuerza. Mis pies no podían soportarme, mis piernas eran líquido. Caminé en cuatro, peor que un bebé. ¡Levántate!, clamó doña Eulalia. No, nunca te desertaré, te guardaré por siempre, sino cerca de ti, entonces a distancia. Contra tus enemigos nunca mostraré suavidad, jamás dulzura. No temas, deja que la magia fluya a través de tu boca. Habla y sé el instrumento de las maravillas de la diosa. Me puse de pie, tembloroso me acerqué hasta el abismo. ¡Levántate!, grité a tope de pulmón y sentí la sonrisa de doña Eulalia a mis espaldas. Frente a mí, la ciudad cambió y yo cambié. Me vi en un espejo de ópalo con mi mano derecha alzada, cubierta de sangre y sosteniendo una rama de olivo. Mi mano izquierda yacía escarlata, asida una espada de plata. En el paraje en que se dibujaba de la vieja ciudad nacieron primero escuálidos humos. A los ciudadanos los vi comer desde platos de roble y en el templo los vi desdeñar delicias desde platos de oro. Las gotas de sangre vertidas por siglos de guerra alzábanse al cielo como doradas vigas. Vi en los aires volando demonios insectos, como aquellos que el bosco imaginara cayendo desde el cielo. Vi mercados plenos de frutas jugosas y antiguas de sabores degustados por mí, el primero en cientos de eones, y vi almenaras iluminar las almenas que a la ciudad rodeaban. Las siluetas de guardias con luengas alabardas se esbozaban sobre la piedra. Vi mujeres embarazadas, vi crueles abortos y vi proles numerosas. Vi fuego en aquel árbol templo. Se inmolaban víctimas en honor a la diosa, aquella que estaba allí y aquí aún está, profetisa primigenia y adivina mayor. Todo esto lo vi levantarse a mi llamado, pero mi cuerpo se crispó fuertemente. Un presentimiento me mantuvo en perpetua tensión. Allí, en el cielo, llama tras llama, llevaron los despachos de un faro. Allende la costa se habían alzado velas y las llevaba un viento de negras alas. Entre las nubes que cubrían la ciudad vieja, vi dos aves rapaces, la una con lanza, la otra con escudo. Garra contra garra vertieron rocío de plata sobre los templos, torres y calles. ¡Guerra! ¡Guerra! Y todos lo vieron. La cría parida de un sacrificio en la piedra sagrada, de su madre mutilada, desgarrada, revolcándose en sangre cálida y muerta tan pronto como nació. Batió el tambor perdición. Entonces la llama, venida de la cosa, hastiada, cambió a llama fresca. A la ciudad llevó las noticias del fuego. El puerto, reposo de barcos mercantes, ante los bajeles cargados de armaduras broncíneas habían caído, y el pueblo yacía enterrado padeciendo en cadenas. Desde allí la llama voló su tercer tramo hasta la cima del monte Eiglofián, pico que guarda de dos dioses la tumba, sobre lagos deslumbrantes y llameantes, atrayendo a los bancos de peces para ver su destello, y estalló. Un cometa con cola de fuego transmitiendo el mensaje. No fueron atrapados durmiendo la siesta los guardias. Las atalayas escudriñaban la jungla y los campos y la vieron, la brillante cadena de eslabones de fuego, villas y pueblos caídos en las fauces del enemigo, una procesión de aquellos que habían escapado con su vida, y estos solamente, de harapos cubiertos y descalzos, entraron para resguardarse tras las murallas. Los ciudadanos no escatimaron esfuerzos o víctimas. Cabellos de flama brotaban sobre el promontorio día y noche, hasta que, frente a las murallas, formó su nido la llama que fue engendrada en una ignota conflagración. Los verdicosos portadores de espadas llevaban todos los bastones de fuego. Supe que sería una guerra a muerte, una guerra sagrada. Como vertidas agua y aceite, esas dos sangres jamás se mezclarían en un vínculo fraternal. Y así,
Luego de 23 equinoccios, cuando Aldebarán parecía entrar en la luna menguante, los invasores hicieron brecha en las murallas. Vi a los ciudadanos todos llorosos, sus brazos alrededor de los caídos. Abrazaba cadáveres fríos, las viudas y los huérfanos, sabiendo que sus propias vidas significaban solo cadenas. Gemían por sus parientes, sus más cercanos, sus más queridos. Los vencedores, tras toda una noche pasada en dura escaramuza, recibieron la madrugada hambrientos y se abalanzaron sobre la capital imperial. Se rompió toda disciplina y, cada uno por su lado, mansellaron las casas que habían capturado. Los pelotones, motivados por la lujuria, forzaron el fin del luto a las viudas, y ninguna virgen vio el día que habían parido esa noche de sangre. Por una vez, la ciudad durmió sin centinelas. Cada vencedor, en su sueño, vio sombra de mujeres soñadas, y los vencidos tuvieron fantasmagorías lisonjeras, esas que brindan tranquilidad por un momento y luego se desvanecen. El plectro del viento tocó las cuerdas del luto de mujeres. Sus gemidos y llantos, serenata del alba. Los antiguos dioses de la guerra de este continente eran usureros de sangre. Grises eran las cenizas de los hombres. «Mi esposo perdió la vida», gritó una. «Mi hijo es un mártir de la batalla», el alarido de otra. Y el fuego, heraldo, descendió sobre la ciudad, esta tierra fértil ante mi chamuscada, convertida en ruinas, en cuencos de polvo sin futuro, un imperio pútrido y arrojado al muladar del tiempo, la escarcha nocturna, el único lecho áspero para los sueños de los muertos. Pero los vencedores no dejaron tranquilos a los sacrosantos asientos de los dioses, y fueron ellos víctimas también. Empero, ese día comprobé que los muertos que han sacrificado y los caídos en batalla no pueden dormir para siempre. El imperio que rindiera fanático culto a la divina Yundé fue destruido por los bárbaros rebeldes del culto de Sotacuá, terminando así el ciclo de Hiperborea. Lo he visto, y cuando lo vi en mi trance, estaba a la cabeza del culto al que doña Eulalia me introdujo, y mis sentimientos no fueron los de un hombre entre mujeres, sino los de una mujer. Me desperté gritando y Gabriel acudió a mi lecho, me sostuvo entre sus brazos. Esperó a que me calmara antes de preguntar qué había pasado. «Fue un sueño nomás», le dije con lágrimas en los ojos. «No», respondió con su particular vehemencia. «A ti te pasa algo. Ayer estuviste raro todo el día y ahora te despiertas así. ¿Puedo hacer algo?» «Ya sé suficiente», sonreí. El desayuno estuvo marcado por la ausencia de doña Eulalia. «La abuela pasó muy mala noche», dijo la madre de Gabriel. «Sigue dormida». Con la certeza de que no había soñado, sino de que había visto el pasado del mundo, quise hablar con doña Eulalia lo antes posible, pero no me atreví a tocar su puerta. Cuando salimos a jugar con los primos, algo no me parecía bien, como si la fatalidad se manifestara, advirtiéndome que saliera de ahí. Pero estaba feliz, cosa tan extraña en mi infancia y, ahora que rememoro, en mi vida total. Jugábamos al pillarse y a Gabriel le tocaba pillar. Perseguido por él, yo gritaba entre risas, mi corazón piafando en el éxtasis de una huida, pero sin el final sangriento del encuentro entre la presa y el cazador. Sí, entonces fui feliz. Gerardo no era de correr, así que nos miraba sonriendo, acaso orgulloso de mí. De pronto, con la valentía de expresar mis sentimientos, aunque fuera por medio de gritos de terror y júbilo, me di cuenta esa tarde que todas las tardes que pasé junto a Gabriel habían estado bañadas de amor, aquel que solo una amistad pura puede entregar, aquella que lo da todo sin exigir nada. Me tropecé y caí al suelo enlodado. Gabriel se detuvo y me ayudó a ponerme de pie y constató que me encontraba bien. «Pinta, ahora te toca a ti». Él no ensuncería su victoria poniéndose sobre un enemigo maltrecho. Cuando lo vi huyendo, riendo también, quise llegar a viejo para que recordáramos juntos estos días. Eran las 4 de la tarde en el sur del mundo, pero el cielo se cubrió de nubes que había traído el viento con alas negras. La noche descogió su oscuro manto.
Los primos huyeron a la casa esperando un aguacero. Gabriel y yo los hubiésemos seguido, de no ser porque la luz nocturna del claro de las cosas muertas se encendió como un faro en medio de la selva, llamando a los navíos a seguir su luz. El templo errante había desembarcado en su puerto a escasos kilómetros de la casa. «Ahora o nunca», gritó Gabriel, «sígueme». Sin esperar a que me decidiera, él tomó mi mano y nos introdujimos en la espesura. Preso de un terror sagrado, yo era cual navío que, agitado entre las rocas en medio de las olas de verde follaje, se confunde y asusta. En tierra me sentí surcando el alto mar. Nuestro correr desenfrenado se detuvo al toparnos con aquel pequeño azulejo perdido en los eones, el templo errante y su claro de las cosas muertas. Cabellos de flama se alzaban hacia el cielo de tinieblas, fuego de una seta, fuego del amor, fuego del rey soberbio, fuego del humilde alfarero, fuego de la victoria, fuego de la ruina, padre de las cenizas. A nuestro alrededor murió el pasto y emergieron parches de alta hierba negra. Se marchitaron también los árboles. Ambos nos hallamos petrificados. El orbe entero cayó en silencio. Cada segundo pasó como minuto y cada minuto como 10. Un aulós penetró el silencio con una tonada siniestra. Primero una sola flauta, luego las dos en sonido estridente. Tras de él emergió el sonido de tambores en perfecta repetición, suaves al principio, pero cada vez más fuertes. Voces llenaron el aire con sus letanías. Eran los fantasmas del viejo culto. Esas eran las cosas muertas que habitaban el claro. Cuando el coro alcanzó el paroxismo de entusiasmo y sus bramidos resultaban insoportables, el silencio volvió a expandirse sobre el paisaje. Volvieron el aulós y los tambores. Sobre el templo errante, una daga fundida en el éter hizo un tajo sangrante en el cielo. Abierta la bóveda celeste, en su herida se proyectaron imágenes que reconocí, el esplendor de la vieja capital imperial viva en el culto a la divina Yundé. Ella hizo que en su templo retumbaran truenos, los vientos agitaron el aire, y el mar le respondió al bosque con su rugido. Vimos la orilla lejana que gemía blanca por la espuma. La llama de la pira en el centro del templo se encendió sola. El cielo brillaba con relámpagos. En mí corrieron felices temblores que me tranquilizaron, como si este espectáculo tomara lugar para mí. Los laicos no pueden presenciar misterios. La diosa declaró su voluntad. Desde la tierra nacieron abominaciones con forma confusa entre mujer, ciervo y murciélago sin alas. Gabriel no dudó un segundo, tomó mi mano y corrimos. Si acaso fue mi cobardía la que me permitió correr más rápido que Gabriel, no lo sé. Yo tomé la delantera sin soltar su mano. De pronto no la sentí más. Miré hacia atrás. Una de las criaturas había tomado a mi amigo del cabello y su cuerpo se hallaba entre sus brazos. Su valentía desapareció. «¡Ayúdame! ¡No quiero morir!», gemía. «Despójate de esta carne, sangre mía, y sufre la metamorfosis. Renace como una forma digna e inmortal». Era la voz poderosa de doña Eulalia. Una nube blanca se posó sobre Gabriel y su captora. Una lengua de fuego los engulló a los dos. El aire se llenó de incienso y los votos mudos de la víctima ascendieron al cielo. Vi a mi amigo convertido en un magnífico ciervo blanco, inmortal y por siempre bajo la protección de la diosa. Las abominaciones me dejaron solo. Yo ya no era un laico. No pude explicarle a los padres de Gabriel lo que había ocurrido. Le confesé a Gerardo, quien me abrazó y prometió que sería por siempre mi amigo. Ha cumplido su promesa. Doña Eulalia dejó entrar a la madre plañidera su aditum. Ella emergió de la biblioteca con el maquillaje corrido por las lágrimas, pero con una sonrisa. Este fue el último verano que pasé con la familia de Gabriel, el último verano en el que fui feliz. Antes de irme, tuve una conversación con doña Eulalia. No quiero saber nunca más de usted o de su culto. Ustedes se llevaron a mi amigo, por su culpa estoy solo.
Nunca estarás solo, susurró tiernamente doña Eulalia. Te dije que te guardaría y te he mostrado el poder de nuestros misterios al concederle a mi nieto una forma digna de la diosa. Él no está muerto. Cuando aprendas a cabalidad del idioma de los dioses, lo volverás a ver. Pero yo no quise saber nada más. Lo último que se supo de doña Eulalia fue que, durante una noche de tormenta, desde su casa se divisó la luz siniestra que yerra por los bosques. La vieron salir descalza y con un camisón de dormir. Se introdujo en el mar de hojas y no volvió a salir más. Pero yo, por mucho tiempo, seguí hablando con ella. En sueños me acusaba. La tierra de nuestra diosa debe mantenerse digna frente al océano que pretende, por mera antigüedad, abusar de nuestros derechos. El culto había muerto, pero hoy revive poco a poco. Ya en el norte se han armado las hermanas. Debes encontrarlas junto al mar que rodea la isla del rey. Hablarás por nosotras y junto a nosotras. Yundé tomará de nuevo su lugar como profetisa primigenia y adivina mayor. Así declaró 1000 veces doña Eulalia en las pocas noches en las que he podido soñar. He huido de mi destino desde el día en que perdí a mi dulce amigo. Después de muchos años, doña Eulalia abandonó mis sueños y creyó olvidar, pero una voz me informó la venta de la casa. Esta noche, sin embargo, en la que termino de escribir la relación de mis inicios, la he vuelto a escuchar. Poco a poco, el idioma de los dioses se me ha revelado en sueños. No me dejaste, no muerto no voy a morir. Ven, que los muertos del culto quieren vivir para adorar a nuestra diosa una vez más. Te espero junto a mi abuela, tu iniciadora. Así habló Gabriel. Frente al espejo puedo ver cambios en mi anatomía. Me sentía niño, pero hoy he visto que mi rostro se mantuvo infantil, pero ajado de arrugas. Mis ojos oscuros yacen hundidos en sus cuencas, mi cabello es cobrizo e hirsuto. Veo mis manos de dedos largos y esqueléticos. Soy viejo y mis oídos son cada vez más sensibles al susurro constante de las cosas vivas y muertas. Si el llamado de mis antecesores me impulsa a partir hacia el sur del mundo una vez más, creo que lo haré. ¡Sí! Y haremos retroceder el fuego, la escarcha y las cenizas. Nuestras ciudades brillarán de nuevo sobre la tierra y cantarán a coro, junto a las de los abismos submarinos, el nombre de los dioses más antiguos que el tiempo, que aún duermen en los eones olvidados.